La arqueozoología es el estudio de los restos animales que se hallan en un contexto arqueológico con el propósito de obtener una mejor comprensión de la relación entre los seres humanos y su medio ambiente, sobre todo con otras poblaciones de animales. Esto permite reconstruir la historia que vincularon a los animales con la vida ecológica, social, económica o cultural de las poblaciones humanas. El estudio de la arqueofauna inicia, en primer lugar, con el estudio de los fósiles de animales. El registro fósil es el conjunto de estructuras orgánicas que se mantienen en un espacio geográfico definido y un contexto geológico. En cuanto a lo que se refiere a fósiles de arqueofaunas, es el conjunto de estructuras fosilizadas de taxones de vertebrados o invertebrados que se encuentran en un área de excavación o yacimiento arqueológico. Los animales y el aprovechamiento de estos como recursos era de conocimiento de pobladores de épocas prehispánicas en Colombia. Esos animales eran asociados a cuestiones básicas como el uso alimentario o como materia prima para la producción de herramienta o la asignación de valores simbólicos a la figura animal. En Colombia, las investigaciones de las poblaciones humanas de la época paleoindia se comenzaron solo a partir de la década de los 70. Esas investigaciones se iniciaron con los estudios paleoecológicos y paleoclimáticos adelantados por el geólogo holandés Thomas van der Hamen, que debido a sus estudios sobre la historia del clima y la vegetación del Pleistoceno superior y el Holoceno en la cordillera oriental, fueron básicas para las investigaciones en arqueología correspondientes a esta época. Es así como en 1967 el arqueólogo Gonzalo Correal excavó en compañía de Thomas van der Hamen los abrigos rocosos de la región del Abra, cerca Zipaquirá, en el extremo norte de la sabana de Bogotá. Del material arqueológico que incluye los restos de fauna, además de la relativa escasez de los mismos, los autores concluyen que los abrigos rocosos fueron utilizados por el hombre prehistórico como campamentos temporales de cacería. Durante esta época, el sitio de Abra se hallaba cerca del límite del bosque y estaba cubierto de vegetación de arbustos de subpáramo con áreas abiertas de pradera de páramo. En este paisaje era abundante el venado Odocoleus. Esta especie se constituye para entonces como la principal fuente alimenticia del hombre, que por entonces tenía campamentos estacionales en este lugar. Aunque el venado todavía era la principal fuente alimenticia, la creciente abundancia de huesos de roedores y restos de caracoles indica un aumento progresivo de actividades de recolección, como también los primeros indicios de domesticación. La etapa formativa se presentó hace 9.000 años y duró hasta hace 3.000 años. Se caracterizó por un clima más templado, lo que influyó notoriamente en las características ecológicas y en las formas particulares de adaptación humana. El cambio en el clima produjo que las grandes especies de la megafauna fueran desapareciendo, en parte porque su forrajeo comenzó a escasear debido a las escasez prolongadas, pero también como consecuencia del desarrollo de las mejores técnicas de cacería, que sumado al aumento de la población contribuyó a la extinción de muchas especies que hasta entonces habían constituido parte del sustento de las poblaciones indígenas. Las primeras investigaciones de la etapa formativa en Colombia se remontan a finales de los años 40 por cuenta de los arqueólogos y esposos Gerard y Alicia Reicher Donafort, principalmente en el sitio arqueológico de Puerto Hormiga. En base al análisis de todo el material faunístico y la evidencia arqueológica, se concluye que los antiguos pobladores del lugar se dedicaban a la recolección de moluscos como actividad principal y en segundo lugar a la pesca de peces de riachuelo y a la caza de presas menores. Es posible que el modo de vida recolector marino presentado en el sitio arqueológico de Puerto Hormiga estuviese favorecido por las condiciones ecológicas propias de la región en esta época. Este estudio señala que la abundancia de la fauna acuática y terrestre, como también una baja densidad de la población humana, les permitió subsistir del quehacer recolector. El arqueólogo Carlos Andrés Valdés realiza excavaciones en los sitios de Guajaro y Malambo, correspondientes al periodo formativo, con el objetivo de estudiar las poblaciones prehispánicas y su influencia en los modos de producción y patrones de asentamiento. De las investigaciones se logra recuperar gran cantidad de vestigios óseos, de los cuales gran cantidad de fósiles de fauna, que es evidencia de la estrecha dependencia al modo de vida recolector-cazador de los pobladores de la región. Pero también en los estudios de arqueología realizados en el país, además de evidenciar los patrones de asentamiento y los modos de vida de los grupos del periodo formativo, se pone en manifiesto el conocimiento en cuanto a la dinámica ambiental y ecológica por parte de los indígenas que habitaron.
Este hecho fue estudiado por Germán en el estudio sobre los pescadores de los raudales del río Magdalena durante el período formativo tardío. Se concluye que en el sitio arqueológico la pesca constituyó la principal actividad de la cual derivaron su subsistencia. Los habitantes de esta zona conocieron y explotaron el fenómeno migratorio de los peces del río Magdalena. Además, como actividad complementaria fue la captura de algunos anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El sentido cultural del mundo animal a un nivel simbólico es claramente observable en la orfebrería, la cerámica y el arte rupestre. En estas expresiones culturales las figuras de animales esculpidas o talladas eran reproducidas de dos maneras: de forma realista de la variedad de especies animales que conocían, o en forma de figuras míticas donde la imagen del hombre con la de ciertos animales o de animales con otros animales era entremezclado en una sola figura. Pero ¿cómo es que el animal se integraba a la concepción cultural de los diversos pueblos indígenas del pasado en Colombia? Los estudios de las figuras animales desde la iconografía aportan nuevos elementos en la comprensión del mundo simbólico de los antiguos pobladores del territorio. En ese sentido, el arqueólogo y especialista Richard Donathorpe sugiere que a través de la iconografía orfebre, como también en la cerámica prehispánica, podemos leer una manera de hablar del mundo, del ser, en la que se combinan complejas representaciones de hombres, animales, personajes míticos, plantas, entre otros. De este modo es como la orfebrería y la cerámica prehispánica, en un sentido amplio, expresa un complejo de ideas relacionadas con el chamanismo, la institución indígena, los conceptos cosmológicos y las normas sociales. En lo que refiere con el chamanismo, en el arte orfebre y la cerámica se expresan complejas ideas de metamorfosis y transformación. Para los pueblos indígenas, los hombres, y en especial el chamán, poseían el poder de seres mutables y de esta forma adquirir las características extraordinarias de otros animales o poderes sobrenaturales. Los rasgos característicos de la iconografía animal de la cultura muisca los expone la bióloga Annie Legaz en su estudio sobre la fauna muisca y sus símbolos. En este estudio se muestra que los motivos animales que decoran las distintas piezas son los de mamíferos, las aves, las figuras de aves humanizadas, las figuras serpentiformes, las ranas, los reptiles y peces. Las figuras serpentiformes generalmente estilizadas se presentan por su movimiento ondulatorio, una cabeza plana y unos ojos colocados en la parte superior de la cabeza. Carecen de lengua bífida y de colmillos propios de las especies venenosas. Además de las figuras serpentiformes, la evocación mítica en la iconografía animal está expresada en la figura serpentiforme que ostenta patas. Quizás representa a un animal mítico conocido en la cosmogonía de esta cultura como culebra felina. Desde el pensamiento mitológico de los pueblos muiscas, la interpretación de esta figura está asociada con lo femenino, con las lagunas y con el origen de los muiscas por el mito de Bachué y su hijo esposo, procedentes de la laguna de Iguaque. Otros elementos simbólicos se observan a través de los numerosos adornos de pectorales y colgantes con formas de aves, en las que se muestran las alas y colas desplegadas elaboradas en oro. Esas figuras son percibidas por el valor particular que le daban los muiscas al vuelo, actitud que adquiere el ser humano en las figuras de aves humanizadas. El realismo en las representaciones animales provenientes de la orfebrería de la cultura sinú implica un conocimiento minucioso de la morfología y el comportamiento de la fauna regional por parte de esta sociedad precolombina. Esto facilitó el estudio e identificación de la fauna en el material arqueológico, lo cual permitió configurar el espacio ambiental para esta época.
En la representación del jaguar, además de presentar varias de las características morfológicas, el artesano Sinú decora el cuerpo del animal con anillos redondos que dejan ver partes oscuras y claras, muy semejantes a las manchas del jaguar, pero con cierto estilo artístico. Esto también se evidencia en la figura del oso hormiguero, donde la cola y el hocico, partes prensibles del animal, son resaltadas con arreglos artísticos que demuestran esta condición. Dentro de las figuras de aves, la representación con mayor valor simbólico es la del cóndor. En esta figura se presenta el animal con sus alas extendidas y con varios detalles artísticos alrededor de su cuerpo. En otras representaciones de aves, el artesano Sinú muestra características específicas y bien definidas para la especie. Por ejemplo, la figura de la lechuza muestra el disco facial en forma de corazón, el ojo redondeado de un círculo más oscuro y la forma encorvada del pico, características específicas de este animal. De las figuras asociadas a reptiles se distingue la del cocodrilo. En él se reconoce la forma alargada del cuerpo, la presencia de 4 patas, la forma de la cabeza y la representación de escamas y rugosidades en la piel. Finalmente, las representaciones de anfibios del material arqueológico son pocas y la mayoría de estas figuras son muy estilizadas. Sin embargo, se reconoce la figura de una rana de la familia Buffonidae. El análisis de la figura animal a través de su representación en el material cultural nos permite configurar el entorno faunístico presente en la región en épocas prehispánicas. Los animales representados son propios de los ecosistemas adyacentes al yacimiento arqueológico y su identificación taxonómica permite establecer qué animales poblaron la región y cuáles de estos se han extinguido y cuáles especies aún sobreviven. Igualmente, el estudio de estas figuras deja prever cómo los animales se integraron al arte y la cosmogonía o mitología de estos grupos.